Porque de verdad, si lo miras bien, lo que pasa con Jimin y Jungkook no es algo que se pueda explicar de forma simple, ni reducir a solo interacción como muchos quieren hacer ver. Es muchísimo más que eso, y quien lo ha observado con atención lo sabe perfectamente. No es cuestión de inventar, es cuestión de ver, de sentir la energía que transmiten cuando coinciden, cuando están cerca, cuando dejan de existir esas distancias que a veces parecen tan forzadas. Porque sí, durante mucho tiempo y se notó demasiado, hubo momentos en los que parecían mantenerlos separados. En escenarios enormes, en conciertos de BTS donde todo está calculado al milímetro, donde cada posición tiene un porqué, y aún así había algo que no cuadraba del todo. Los sentaban lejos, en extremos opuestos, como si la distancia física pudiera apagar algo que claramente no depende del espacio. Y había quienes celebraban eso. Literal, felices de verlos lejos. Como si eso borrara todo lo demás. Pero es que ahí está el detalle. No importa cuánto los separen, hay cosas que simplemente no se pueden ocultar. Porque Jungkook, incluso desde lejos, siempre encontraba la manera de mirar a Jimin. No importaba si estaba hablando, si estaba distraído, si había 1000 cámaras. En algún momento su mirada volvía a él. Y Jimin con esa sonrisa que cambia completamente cuando Jungkook está cerca, cuando lo escucha, cuando lo siente. Pero claro, cuando por fin los dejan estar cerca, ahí es donde todo se desborda. Y lo de ese día fue exactamente eso. No fue algo pequeño, no fue un detalle mínimo. Fue como si de repente les hubieran quitado cualquier barrera invisible. Se sentaron cerca, compartieron espacio y automáticamente se notó el cambio. No era lo mismo. Nunca es lo mismo. No podían dejar de hablar. Pero no ese tipo de conversación normal, sino esa conexión donde no necesita sentido, donde cualquier palabra, cualquier tontería, se convierte en motivo de risa. Esa risa genuina, suelta, que no puedes controlar. Esa risa que solo te sale con alguien que te hace sentir cómodo de verdad. Y luego están esos gestos, esos pequeños detalles que gritan más fuerte que cualquier declaración. Las manos que se buscan casi sin darse cuenta. Los roces que parecen accidentales, pero se repiten demasiado como para ser casualidad. El juego con los micrófonos, las bromas suaves, los empujoncitos, las caricias ligeras. Todo eso que no se ensaya, que no se planea, que simplemente nace. Es como si entraran en una especie de burbuja donde el resto deja de importar. Miles de personas alrededor, luces, ruido, expectativas, y aún así, ellos están en su propio mundo. Perdidos el uno en el otro de una manera tan natural que hasta resulta abrumadora para quien lo ve con atención. Y lo más impactante no es solo lo que hacen, sino lo que transmiten. Porque no puedes fingir ese tipo de felicidad. No puedes fabricar esa mirada, esa forma de sonreír, esa calma que aparece cuando estás al lado de alguien que te hace bien de verdad. Jungkook se ve diferente cuando está con Jimin. Más ligero, más suelto, más él. Y Jimin igual, con esa alegría tan visible, tan brillante, que parece amplificarse cuando Jungkook está cerca. Es como si se equilibraran, como si cada uno encontrara en el otro algo que completa lo que le falta. Y eso es precisamente lo que incomoda a muchos. Porque no es solo cercanía, no es solo amistad evidente. Es una química que se siente profunda, intensa, auténtica. Algo que no necesita explicación, pero que tampoco se puede ignorar. Y cuando algo es tan real, tan visible, despierta todo tipo de reacciones. Amor, emoción, pero también rechazo, envidia, incomodidad. Hay quienes intentan negarlo, minimizarlo, reducirlo a coincidencias. Pero cuando los ves así, cuando comparten esos momentos tan naturales, tan llenos de complicidad, es imposible no notarlo. Lo de ese día no fue solo más interacción. Fue un recordatorio de que no importa la distancia, no importa cuánto intenten disimular o controlar el contexto. Cuando ellos coinciden de verdad, algo se enciende. Y ese algo no se puede esconder. Porque está en sus miradas que duran un segundo más de lo normal. En sus sonrisas que aparecen sin razón aparente. En la forma en la que se buscan incluso sin querer hacerlo evidente. En cómo el mundo parece hacerse más pequeño cuando están juntos.
Y al final podrán decir lo que quieran, podrán interpretarlo de 1000 formas distintas. Pero lo que transmiten cuando están así, cuando simplemente son ellos sin filtros, es tan fuerte, tan claro, tan imposible de ignorar, que queda grabado. Porque hay conexiones que no necesitan explicación, solo necesitan un momento para demostrarlo todo. Lo que comentó la vicepresidenta de Big Hit Music sobre BTS en medios coreanos no es solo una simple entrevista promocional, sino prácticamente una ventana bastante clara a todo lo que hubo detrás de este regreso, que claramente no fue sencillo ni superficial, sino cargado de presión, decisiones estratégicas, emociones y también muchos malentendidos por parte del público. Para empezar, cuando le preguntan cuál fue la parte más difícil de preparar el álbum, su respuesta ya marca el tono de todo: la presión. Y no cualquier presión, sino una muy específica y emocional. Los miembros estaban regresando a encontrarse con sus fans después de un largo tiempo, lo cual no es solo volver a un escenario, sino enfrentarse nuevamente a expectativas gigantes, a la mirada del público global, a la necesidad de demostrar que siguen siendo quienes eran, pero también que han crecido. Ese tipo de regreso no es ligero, implica ansiedad, responsabilidad y también un deseo enorme de no decepcionar. Luego entra un tema bastante delicado: los rumores de separación. Y aquí la respuesta es interesante porque no es evasiva, sino directa. Sí, ellos escucharon esos rumores, pero los consideraron absurdos. Esto no solo busca desmentir, sino reforzar la idea de que el vínculo entre los miembros es sólido, fuerte y resistente a lo que se diga afuera. En el mundo del entretenimiento, donde constantemente se especula sobre rupturas, este tipo de afirmación intenta dejar claro que, al menos internamente, la relación del grupo no está en duda. Después se toca el tema de Jin y su ausencia en los créditos del álbum, algo que generó bastante conversación. La explicación que dan no apunta a exclusión ni conflicto, sino a una cuestión práctica de tiempos. Jin estaba ocupado con su gira en solitario mientras el álbum se estaba desarrollando, y cuando pudo integrarse, gran parte del trabajo creativo ya estaba avanzado. Aún así, participó en etapas del proceso como grabaciones de prueba, lo cual indica que sí estuvo involucrado, aunque ese aporte no terminara reflejado formalmente en los créditos finales. Esto revela algo importante. En la industria musical, no toda participación termina siendo visible. Especialmente cuando los proyectos avanzan rápidamente. Otro punto relevante es el cambio en la coreografía grupal. Se menciona que ha disminuido, pero no como una pérdida, sino como una decisión artística. Las canciones de este nuevo álbum tienen estilos más individuales, con líneas emocionales más diversas. Esto implica que el enfoque ya no es tanto la sincronización grupal perfecta, sino resaltar la identidad de cada miembro. Es un cambio significativo porque BTS siempre ha sido conocido por su cohesión como grupo, y aquí están apostando por algo más híbrido. Seguir siendo grupo, pero permitiendo que cada integrante brille de manera más personal. Ese mismo enfoque se conecta con el cambio de estilo visual, como el caso del cabello largo de Jimmy. Según la vicepresidenta, fue idea suya. Este detalle, aunque parezca pequeño, en realidad refleja mayor control creativo por parte de los artistas sobre su imagen, lo cual es un indicador de evolución dentro de su carrera. Uno de los temas más debatidos fue el uso del idioma en las canciones, especialmente la crítica de que hay pocas letras en coreano. Aquí la explicación es bastante estratégica y global. Se buscó que más personas pudieran escuchar y conectar con las canciones. Se menciona un punto clave. Históricamente, algunas emisoras internacionales eran reacias a reproducir música que no estuviera en inglés. Incluso se recuerda como fans internacionales, ARMY, llegaban a enviar flores a radios para pedir que pusieran canciones del grupo,
lo cual demuestra tanto la dificultad de penetrar ciertos mercados como el nivel de apoyo del fandom. La vicepresidenta también aclara que no necesariamente era discriminación hacia el coreano, sino una preferencia por lo familiar para los oyentes. Y además, en algunos casos, el inglés simplemente encajaba mejor con la musicalidad de las canciones. El ejemplo de Swim es clave. Traducir el concepto al coreano no transmitía la misma esencia. Esto muestra que la decisión del idioma no fue solo comercial, sino también artística. En cuanto al proceso de composición, también hubo un cambio importante. Aunque BTS ya había trabajado en álbumes en Estados Unidos, esta vez hicieron algo distinto. Convivieron durante un periodo prolongado para crear música. Esto no es menor, porque implica un proceso mucho más inmersivo y colaborativo. La iniciativa vino de Bang Si-hyuk, quien propuso ampliar el equipo de trabajo con productores de distintas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido. La ventaja de esto es clara: múltiples perspectivas, más riqueza sonora, más experimentación. Otro detalle interesante es la inclusión de Arirang en una canción del álbum. Arirang es una pieza tradicional coreana muy simbólica, y elegir la versión adecuada no fue simple. Consideraron varias opciones, como que los propios miembros la interpretaran o trabajar con un cantante especializado. Finalmente, el productor encontró una grabación del KBS Folk Song Festival, lo cual añade un elemento auténtico y cultural al proyecto, conectando lo moderno con lo tradicional. Finalmente, la anécdota sobre la actuación en Gwanghwamun añade un toque muy humano a todo el proceso. No solo hubo planificación logística compleja, como los permisos necesarios de la Administración del Patrimonio Cultural, sino también imprevistos importantes, como la lesión de RM. Esto obligó a cambiar escenas planeadas, como la caminata de los 7 miembros juntos, y adaptar la presentación rápidamente, incluso teniendo que conseguir una silla para él de último momento. Este tipo de situaciones muestran que, detrás de un espectáculo perfectamente ejecutado, hay muchos ajustes de último minuto. En conjunto, toda esta entrevista no solo explica decisiones específicas, sino que revela un panorama más amplio. BTS está en una etapa de transición, donde equilibran su identidad grupal con expresiones individuales, enfrentan presiones globales, toman decisiones estratégicas para expandir su alcance y al mismo tiempo mantienen elementos que los conectan con su origen. Es un proceso complejo, lleno de matices y definitivamente mucho más profundo de lo que se ve a simple vista.